es inevitable cambiar. Supongo que habrá gente que no cambie tanto, pero no creo que eso sea bueno. Yo creo que lo bueno es cambiar, no sé, cada uno tiene que, o sea, creo que cada uno tiene que estar en un momento de la vida, pues aceptarlo como es y tratar de vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Hola, aquí estamos con Sergio Fanjul, periodista y escritor, autor de Cronofobia. Rostros y Raíces Podcast, episodio 16. Te quería poner, Sergio, una pregunta que nos dejó el doctor Román para ti, que es un episodio que grabamos sobre música y salud. Sergio, pues te quería preguntar que qué opinas sobre la relación entre la música y las diferentes etapas de la vida y si consideras que la música puede ser una herramienta valiosa para nuestra salud y bienestar. Bueno, pues por supuesto creo que la música a mí me gusta mucho la música, creo que es una herramienta para el bienestar claramente, y respecto a la música y la edad es muy curioso, ¿no? Porque de alguna forma a todos nos gusta mucho más la música que escuchábamos, a no ser que seas muy melómano, te gusta sobre todo la música que cuando escuchabas cuando eras joven, ¿no? Y es que en esa época de la juventud hay quien lo llama el pico de la reminiscencia, siempre nos acordamos de cuando éramos jóvenes, porque es la época en la que se forma nuestra personalidad, cuando vivimos muchas nuevas experiencias, cuando digamos que empezamos a vivir la vida como si fuera una novela protagonizada por nosotros. Y yo creo que a partir de cierta edad nos cuesta más entrar en nuevas músicas y seguimos repitiendo y volviendo a la música de nuestra época, como la llamamos, ¿no? Lo podríamos denominar el miedo al paso del tiempo, cronofobia. Sí, bueno, la propia palabra lo dice, ¿no? El miedo al paso del tiempo, el miedo al tiempo, ¿no? Porque el tiempo lo único que hace es pasar, así que eso es. Claro, leyendo el libro, las ideas que me han gustado cuando hablas del Museo del Prado como un contenedor del tiempo, ¿no? Qué importancia en la sociedad de tener esos contenedores, ¿no? Hablo de la pintura, que te lleva a otras épocas, ¿no? Hablo de la música, de la literatura o de los coches clásicos o del Museo de la Moda también que tenemos en Madrid, ¿no? Sí, sí, claro, empieza el libro hablando de un paseo por el Museo del Prado que, si te fijas, claro, es un lugar que recoge muchos tiempos a la vez, ¿no? El tiempo en el que se hicieron las obras. A mí me llama mucha atención pensar que hay cuadros, hay puestos que fueron en su día pintados, no sé, pues cuando yo miro las Meninas, por ejemplo, además de fijarme en lo que todo el mundo se fija de las Meninas, que es, bueno, los enigmas que hay en la composición del cuadro, el aire que se contiene en las Meninas, ¿no? Quién se refleja al fondo, esas cosas, yo me fijo también en que hubo un momento en el que ese lienzo estuvo enfrente de Velázquez, y Velázquez lo tocó con su pincel y dejó ahí una pintura que ha permanecido, ¿no? Entonces hay unos diferentes tiempos, que es el tiempo en el que se hizo el cuadro, el tiempo en el que tú vas al museo, el tiempo en el que sucede la escena que está en el cuadro, porque hay cuadros, yo qué sé, la rendición de Breda pues habla de un momento histórico que fue previo al propio cuadro, ¿no? Entonces hay un montón de tiempos que se superponen ahí en un museo, y en muchas otras cosas, ¿no? La literatura, como has dicho, la música, en fin, muchas artes, bueno, o la historia, ¿no? Que también hay quien la considera un arte, el arte de la historia, tiene que ver con honrar el pasado, fijar el tiempo, porque el pasado nos hace de alguna manera. Claro, a mí estoy visitando el Prado, me estoy yendo a Martín Rico, a Carlos Haes, ¿no? Cómo cambian los paisajes también, ¿no? Que Claro. te vas a otro lugar. Te quería preguntar también, de tu libro me gustó mucho la idea del tiempo, la idea del calendario, ¿no? Cómo las fechas que tenemos, ¿no? La necesidad de marcar momentos también bonitos, ¿no? Una celebración, un encuentro, darle importancia, ¿no? Porque a veces tenemos más pensamientos negativos que positivos, y quizás también dejar en el calendario pues un encuentro, pues como estamos ahora contigo, otro encuentro que sean agradables. Claro, este encuentro que quedará grabado y demás, no solo en nuestra memoria, sino en vídeo y en las redes sociales y en internet, bueno, pues ya quedará marcado para siempre. A mí una cosa que digo que me genera mucha ansiedad es cuando miro, nos pasa a todos, ¿no? Cuando miras un calendario de hace 3 años, o sea, si yo le digo a cualquier persona que esté viendo esto, a ti, ¿qué estabas haciendo el 3 de abril del año 2023? Pues alguien se acordará porque es su cumple o algo, pero la mayoría de la gente no sabemos qué estamos haciendo ahí.
Entonces vamos dejando atrás como un vacío, ¿no? La mayoría nos acordamos de fechas señaladas, ¿no? Como la Nochevieja de aquel año, el viaje que hicimos, el cumpleaños aquel, aquella fiesta, aquella cita, no sé, aquel concierto, pero la mayor parte del tiempo lo que vamos dejando es un vacío que está hecho de olvido. Y por eso es bonito tener experiencias que sean significativas y memorables, ¿no? Que nos acordemos de ellas. Claro, también está pensando un poco en el libro, ¿no? Si la idea de poder también detener el tiempo, ¿no? A veces el tiempo se detiene y pensaba un poco en el COVID, ¿no? De repente que se tiene el tiempo, ¿no? Esa incertidumbre, ¿no? Y pues también la historia que contabas de la mina de Asturias, ¿no? Cómo el tiempo nosotros nos guiamos por la luz solar, Sí. el ritmo circadiano, la noche, etcétera, ¿no? Como hay lugares donde el tiempo se detiene, ¿no? Sí, sí, bueno, la idea de que el tiempo se detenga es una idea que ha fascinado mucho la imaginación de los seres humanos, ¿no? Y a veces estoy en casa y tengo que ir a un sitio y ojalá pudiera parar el tiempo y estar más, o quedarme más durmiendo, o tener más tiempo para hacer esta cosa, ¿no? Para poder parar. Pero claro, si parásemos el tiempo, en realidad se pararía todo, ¿no? Tú también te quedarías parado. En las películas se para el tiempo y el protagonista se puede seguir moviendo, ¿no? Pero eso es una fantasía. Si el tiempo se parara realmente, el tiempo al final es una medida del movimiento de las cosas, ¿no? El tiempo pasa cuando las cosas se mueven, entonces cuando se detiene el tiempo, el mundo también se detendría, quedaría congelado, ¿no? Aunque es un sueño largamente acariciado por los seres humanos. Te quería preguntar por la muerte, recordando un poco a Manuel Vicent, ¿no? Como que hablaba que el proceso de la vida es como un poco prepararse también para la muerte, ¿no? Ahí, ¿no? Y si nos enseñan a morir, a aceptar la muerte, ¿no? Si nos enseña en ámbito educativo, en las conversaciones de las personas, en debates sociales, ¿no? Sí, no, yo creo que es justo al contrario, ¿no? Lo que se enseña hoy en día es a ocultar la muerte. Es un tabú en las sociedades occidentales. No siempre fue así, ¿no? Y no es así en otras sociedades donde sí que la muerte está más presente siempre. Y bueno, hay muchos pensadores, yo cito mucho en el libro a Michel de Montaigne, que dice que la vida ha de vivirse como un aprendizaje para la muerte, ¿no? Y en cambio vivimos al contrario, ignorando la muerte. Por eso creo que también nos aterra, ¿no? Porque tenemos muy poco contacto con ella, incluso en los procesos de muerte, o sea, cuando alguien muere de verdad físicamente, un ser querido, ¿no? Y lo tienes que hacer el duelo y pasar por todos esos trances, es todo como muy rápido, muy administrativo. No se muere en casa, no tenemos al cadáver en casa, no le honramos como debería de ser. En fin, es todo como un trámite que tiene que pasar lo más rápido posible, ¿no? Tanto el enterramiento o lo que sea, o el rito, el duelo, todo tiene que pasar muy rápido. Y nadie quiere hablar de la muerte, se trata de no hablar de eso. Yo en el libro hablo de la muerte y claro, también están desapareciendo las creencias que la rodeaban, ¿no? La fe, ¿no? La fe en las religiones. Las religiones son el gran bálsamo para la muerte, por eso se han inventado, ¿no? Y de hecho, algunas veces me han preguntado la cronofobia, ¿qué importancia ha tenido la cronofobia en la historia de la humanidad? Pues en último término, las religiones como bálsamo para la muerte y como forma de dar sentido a la vida son un remedio contra la cronofobia, ¿no? Que en última instancia también es un miedo a la muerte. Entonces creo que es muy importante eso, conciliarse, si es que es posible, con la idea de la finitud, de que estamos aquí por un tiempo limitado y de que vamos a morir y que después, a día de hoy, la mayor parte, o sea, sigue habiendo religiones, pero hay mucha gente que yo concretamente no tengo fe, entonces yo no sé qué pasa después, e intuyo que nada, es una idea muy agobiante, pero bueno, hay que tratarla de otra manera en cualquier caso. Me parecía muy curiosa la historia que contabas de Mikel Enchu, un cantante de Ducandú, ¿no? Sí. Cómo llamó a su pareja y decía, oye, ya sé lo que tengo, ¿no? Ese Sí. miedo existencial, ¿no? Y que se llama cronofobia, ¿no? Bueno. Sí, esta anécdota es muy graciosa, la pongo en el libro porque yo en mi trabajo como periodista siempre he preguntado a los invitados, a los entrevistados, perdón, por el tiempo y por la muerte. No porque tuviera que ver con su libro, con su disco, con la cosa de la entrevista, sino porque me interesa a mí y me parece una pregunta universal, ¿no? Para todo el mundo. Y entonces así he ido recopilando como muchas respuestas e información sobre este tema. Y en el caso de Mikel Erenchun, le pregunté qué tal llevaba el tema de la edad, porque había cumplido 50 años, el tío estaba muy juvenil, muy brioso, muy bien, ¿no? Y me dijo que lo llevaba fatal a nivel personal, ¿no? Que le daba mucho miedo, o sea, le resultaba muy incómodo cumplir años, que no se encontraba bien, que le asustaba, y yo le dije que eso es la cronofobia. Entonces fue cuando él, como dices, llamó a su pareja, no sé, o a un ser querido, no sé quién llamó de confianza, y le dijo: oye, que estoy ahí con un periodista que me ha dicho que lo que a mí me pasa, que eso que me pasa, que no sé lo que es, se llama cronofobia. Y entonces nada, se quedó muy contento. Tanto es así que en las siguientes entrevistas que dio de promoción de su libro, decía, tengo cronofobia, ¿no? Y los titulares eran: Mikel Erenchun,
tengo cronofobia, ¿no? Me hizo gracia. Claro, también un poco viendo un poco las etapas de la vida, ¿no? También hablas en el libro, ¿no? ¿Por qué comparamos nuestra edad con los demás, ¿no? O incluso con nosotros mismos, que nos podemos comparar cuando teníamos 15, 18 o 20, o nos comparamos pues, con otras personas más jóvenes también, etcétera, ¿no? Un poco por qué compararse, ¿no? ¿Qué se puede Sí. buscar ahí, ¿no? A ver, yo creo que nuestra relación con nuestra propia edad, como le pasaba a Mikel Erenchun, es de perplejidad, ¿no? Todo el mundo que conozco, o casi todo el mundo que conozco, está perplejo con su edad, sobre todo a partir de cierta edad. A mí me pasa desde los 14 años, pero yo soy un bicho raro en este aspecto. Pero por lo general hay un momento de la vida en la que la gente, no sé si entre en los 30, 35, por ahí, en el que la gente empieza a extrañarse de cumplir años, ¿no? Porque es que es muy raro, ¿no? Porque realmente sentimos que nuestra vida cambia, que nuestro cuerpo cambia, pero realmente hay algo dentro de nosotros que no cambia tanto, o que nosotros pensamos que no cambia tanto. Entonces siempre hay esa perplejidad. Y yo creo que por eso siempre nos comparamos con nuestro yo anterior y nos comparamos con el de al lado, preguntando ¿cómo seré yo cuando tenga la edad de este? ¿O cómo era yo cuando tenía la edad de este, que es más joven que yo, que tiene 20 años? Entonces nos ponemos es una especie de empatía de edad, ¿no? Que nos ponemos en la edad del otro y nos rememoramos a nosotros mismos. Y luego respecto a esto de sentirse, hay mucha gente que se siente fuera de su edad, ¿no? Yo lo llamo disforia de edad. Yo lo he visto en personas de mi familia, de cierta edad, pues tías mías que eran mayores, 70, 80 años, y que decían, yo no siento que tenga 70 años, yo siento que soy igual que cuando tenía 20. Y yo pienso que eso es una percepción que todos tenemos. Yo, de hecho, ahora que tengo 45, pienso que soy igual que cuando era 25, pero si le doy una vuelta más, si lo pienso fríamente, creo que no soy igual. Creo que eso es una percepción que tenemos porque mantenemos una identidad, pero que en realidad somos muy diferentes, ¿no? Cuando somos jóvenes, pues tenemos unas opiniones políticas quizás más radicales, que se van moderando, tenemos una inestabilidad emocional mayor, cierta inmadurez también emocional, bueno, tenemos menos experiencia, tenemos más energía, tenemos, no sé, o sea, somos diferentes, vamos cambiando con la edad, pero curiosamente siempre pensamos que somos los mismos. Claro, también es lo que también dices un poco en el libro, ¿no? Si cambiamos todos con la edad también, porque claro, nosotros pensando en la gente mayor, que bueno, las personas mayores pues se pueden hacer un poco más irascibles, más carcas, ¿no? Menos tolerantes, ¿no? O incluso o gente joven también. Yo pienso mucho en los adolescentes, que también mucho hago este proyecto, ¿no? Digo, si realmente este joven va a cambiar. Yo, por ejemplo, trabajé aquí en Arganzuela, aquí no muy lejos, en un centro de adultos y recordado historias de muchas personas que habían dejado de estudiar, ¿no? Y se arrepentían, ¿no? Dice, oye, si en aquel momento habría estudiado, ¿no? Entonces, gente, pues como te arrepientes un poco en eso, ¿no? Si todos cambiamos también, ¿no? Claro, sí, sí, es inevitable. O sea, lo que digo es esto, que es inevitable cambiar. Supongo que habrá gente que no cambie tanto, pero no creo que eso sea bueno. Yo creo que lo bueno es cambiar, no sé, cada uno tiene que, o sea, creo que cada uno tiene que estar en un momento de la vida, pues, aceptarlo como es y tratar de vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que se empeña en no envejecer físicamente y parecer... Hay un tío, por ejemplo, en Instagram que está obsesionado con apretar 30 años, tiene 50 y muchos y la verdad es que lo parece, pero parece muy joven, pero es un poco monstruoso verlo tan joven siendo casi un sesentón, ¿no? Entonces yo creo que eso nos avisa para que uno no se cuide y que en cada edad esté sano, vital, bien, pero sin intentar parecer que tiene otra. Tú puedes estar a los 60 años fenomenal sin parecer un chaval de 20, ¿no? Sino saludable en tu edad, ¿no? Saludable y bueno, y eso, y como como te guste, ¿no? Pero eso es importante también, aceptar las diferentes edades sin abandonarse, pero sabiendo qué tienes. Claro, también un poco ahí me viene la idea del edadismo, ¿no? El edadismo en el mundo del trabajo, en la sociedad también, ¿no? Pues a partir de 55 años se habla de que ahí pues renuncian las personas, mujeres o personas mayores a buscar trabajo porque no encuentran, ¿no? Entonces es un poco, ¿no? Como el estigma, ¿no? Del edadismo en las personas, ¿no? Sí, bueno, sí, el edadismo, esta discriminación por la edad, ¿no? Que se da mucho en esta sociedad. En el libro hablo con Paca Tricio, que era cuando la entrevisté, pues la presidenta de la Asociación de Personas Mayores, ¿no? Que entonces estaban peleando mucho por las pensiones, como se sigue peleando ahora. Y bueno, pues dice una cosa que ya sabemos, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en el mundo laboral, con la edad, pues uno tiene cada vez menos oportunidades, pero no solo eso en el mundo laboral. Luego ya cuando te jubilas, pues muchas veces
las personas mayores son apartadas de la vida civil y social, ¿no? Porque parece que ya no importan, aunque en este país se les tiene bastante en cuenta por el tema de que tienen muchos votos, ¿no? Porque son muchos. Entonces, con el tema de las pensiones y demás, siempre se ha cuidado mucho a ese espectro poblacional porque es muy grande, entonces es decisivo a la hora de votar, ¿no? Pero bueno, por lo demás sí que la sociedad vive enamorada de la juventud, es juvenófila, pero curiosamente tampoco tratamos bien a los jóvenes. No sé a quién tratamos bien en realidad, porque a los mayores los tratamos mal y a los jóvenes, pues con el tema de la vivienda, con el tema de que no hay un futuro digno, del cambio climático, en fin, de que no estamos dejando un futuro como tiene que ser para la juventud, ¿no? Entonces tratamos mal a todo el mundo. Claro, otra idea también que me gusta mucho el libro cuando habla de la idea de los cronotipos, ¿no? Los diferentes horarios, ¿no? Hablas ahí con tu pareja, ¿no? Los ritmos de vida, ¿no? Uno más nocturno, otro más de día, ¿no? Piensa un poco la sociedad, ¿no? Qué diferentes ritmos hay también, ¿no? Pienso la gente que trabaja de noche, los barrenderos, los médicos, asistentes sociales, ¿no? Un poco identificar esos diferentes ritmos de vida, ¿no? Sí, sí, lo que cuenta en el libro, los cronotipos, pues son las formas en las que nuestro cuerpo y nuestra mente se relacionan con el tiempo, ¿no? Con los ritmos del día. Entonces hay gente, entre las que me incluyo, que somos búhos, es decir, que estamos más alerta por la noche, somos más productivos, estamos de mejor humor, ¿no? Yo por la tarde, a partir de la tarde-noche ya es casi cuando mejor trabajo. Y otras personas que son alondras, que se levantan temprano, frescas, que ya están en plena actividad, ¿no? Mi pareja, por ejemplo, Liliana, es alondra y yo soy búho. Y eso, bueno, ahora ya lo sabemos, ¿no? Pero hubo momentos en la relación en que creaba ciertas disonancias, porque, por ejemplo, ya por la mañana estaba muy activa, muy parlanchina, y yo estaba todavía con la legaña puesta y me cuesta mucho arrancar. Y por la noche, pues nos poníamos a ver una película o queríamos salir de cañas y Liliana se quería volver a casa o se quedaba dormida en el minuto 10 de la película. Yo decía, pero esto no puede ser, ¿qué es esto? Y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que tenemos solo una parte del día en la que coincidimos, pero que por la noche y por la mañana estamos en un mood completamente diferente. Y esto se debería tener en cuenta, que no se tiene, obviamente, pues en los horarios escolares, en los horarios laborales, ¿no? Los chavales van por la mañana a clase y muchos no tienen un buen rendimiento académico, en algunos casos porque tienen un cronotipo muy marcado de tarde. De hecho, dicen que la mayoría de los jóvenes tienen un cronotipo de búho y por eso salen de noche y por eso les gusta trasnochar. No porque sean unos viciosos y les guste mucho salir de noche, sino porque su cuerpo les incita a estar por la noche más activos. Otro concepto que me gusta mucho también en el libro cuando habla de la psicogeografía, ¿no? Como el descubrir la ciudad, ¿no? A través del paseo, de los edificios. Estoy recordando a mi padre, hace mucho me decía, dice, mirando la ventana y digo, ¿quién vivirá detrás, ¿no? De esa ventana, ¿no? Claro. Entonces, me pongo a pensar a veces, ¿no? ¿Quién vive ahí? ¿Vivirá gente sola, ¿no? ¿No? Entonces un poco qué idea tiene el espacio, ¿no? En la ciudad. Sí, la psicogeografía bueno, no es una ciencia, es una práctica que se inventaron unos pensadores franceses, los situacionistas, que consistían en derivar por la ciudad un poco al azar, ¿no? Y digamos que ver qué efectos emocionales tenía la ciudad sobre ti, ¿no? Qué partes eran más acogedores, qué partes menos, y también qué posibilidades poéticas tenía el espacio urbano. Y entonces, bueno, yo me he dedicado mucho al paseo psicogeográfico o no psicogeográfico. Tengo un libro sobre esto, La ciudad infinita, donde paseo por todos los distritos de Madrid, y yo con este libro quería animar a la gente a que utilice el espacio urbano de otra forma que no sea la forma mercantilizada o laboral que hay hoy en día, ¿no? Hoy en día solo salimos a la calle mayormente para ir al trabajo, para ir a consumir, para ir a comprar, y si estamos en la calle, ahora estamos aquí en un parque y me gusta mucho que hay gente en el parque, bueno, hay una plaza, no es un parque, pero normalmente cuando salimos a estar en la calle salimos a una terraza, que es otra parte semi-privatizada de la urbe, ¿no? Donde tienes que pagar por una cerveza, donde se está haciendo un negocio y no es la ciudad puramente, ¿no? Yo creo que una terraza no es la calle, es la extensión de un bar, ¿no? Entonces me gusta que la gente esté en la calle, me gusta que la gente esté en las plazas, me gusta que la gente esté en los parques y me gusta que la gente pasee por ahí. Claro, también un poco estoy uniendo un poco esto que estás diciendo, me viene un poco la idea también en el libro, quizás la idea de la memoria colectiva, ¿no? En cuanto a la ciudad, pues aquí tenemos las corralas o las colas pías, o bueno, en la ciudad pues al final pues siempre tiene pues hechos o lugares, ¿no? Si no son las puertas históricas o la muralla, ¿no? Son espacios también de la memoria colectiva. Claro. ¿Qué importancia tiene la memoria colectiva, ¿no? En las personas, ¿no? Claro, claro. Yo cuando me puse a escribir sobre pasear me di cuenta de la cantidad de capas y capas de memoria, ¿no? Y de historia que hay en las ciudades y de cosas, ¿no?
Cuando uno practica la escritura de paseos, puede escribir de muchísimas cosas, desde las conexiones que tienes tú autobiográficas con la ciudad, ¿no? Por tu propia biografía, por ejemplo, cuando uno ve, como decías antes, las casas donde uno ha vivido, ¿no? Como yo vivía ahí, ¿no? Esa era mi habitación, sin vivir ahora, ¿no? Y qué recuerdos. O, o también, por ejemplo, pues la historia, la sociología, los cambios urbanísticos que ves en los diferentes barrios, ¿no? Si es en los barrios obreros, cómo son las calles, cómo son las edificaciones, muy diferentes a los barrios ricos, ¿no? Del norte de Madrid, o bueno, o las iglesias, la historia que hay ahí condensada, o cómo es el trazado de las calles mismamente, ¿no? No es lo mismo el trazado en el barrio de Salamanca o en Argüelles, ¿no? Que es un trazado ortogonal, un ensanche, que en las calles del centro, que es un trazado caótico. En fin, hay un montón o sea, la ciudad está llena de cosas, ¿no? De relatos, de historias y de datos y de información que para pasear y para escribir es muy rico. Te quería preguntar también una cosa que saca el libro que me ha parecido interesante también, la idea de la nostalgia. Y una reflexión, la nostalgia como negocio, ¿no? También al final lo retro, ¿no? Se vuelve, Sí. ¿no? Al final, un poco cómo se une nostalgia y negocio, ¿no? Sí, hay un autor que se llama Simon Reynolds, que es un crítico cultural, que acuñó el término de retromanía, que es la manía que tenemos, la obsesión con mirar al pasado, a lo retro, ¿no? Y, por ejemplo, se ve mucho en la música vive obsesionada con su pasado, ¿no? Siempre recuperando estilos antiguos, sacando nuevas ediciones de los discos, las bandas se reúnen otra vez, ahora vemos conciertos y festivales que es como Love the 80s, ama los 80, los 90, los 2000, ¿no? Reuniendo a músicos de los 80, de los 90, de los 2000, en fin, la música en concreto, pero también la moda, ¿no? La moda vuelve siempre es un remix de lo anterior, y hay quien dice que nuestra cultura está agotada y que lo único que nos queda es remezclar lo anterior con mayor o menor gusto, ¿no? Y que el remix, el remake, el revival, y que ya no queda nada que inventar. Bueno, en realidad la cultura siempre ha sido reconvertir lo anterior en algo nuevo, pero hoy creo que está más vigente que nunca. Estoy pensando un poco, ¿no? En la idea de la reminiscencia también. Nosotros que hemos hecho talleres, ¿no? En los olores antiguos, los sabores, ¿no? Qué importancia tiene en recordar personas mayores, por ejemplo, el hablo de enfermedades, ¿no? Recordar los olores de unas plantas, de una comida, ¿no? También la palabra reminiscencia, ¿no? Claro, eso es muy curioso porque no lo pensamos mucho, pero es que la comida en otras épocas sabía diferente y el mundo olía diferente. Y como son sentidos, el olfato y el gusto, que son secundarios con respecto a la vista, ¿no? Entonces todos conocemos fotos de cómo era Madrid o cualquier sitio en el siglo XIX. O hay pinturas y vemos cómo se vestía la gente, lo sabemos. Cómo eran los coches, lo sabemos. Cómo se edificaba, lo sabemos, porque muchos de los edificios en los que vivimos son de esa época. Y eso es muy curioso, que no vemos los edificios como algo anacrónico cuando lo son. Estos edificios que vemos aquí, no sé de qué época serán, puede que sean de finales del 19, principios del 20, pero no los vemos viejos. En cambio, si nos vistiéramos igual que a finales del 19, diríamos, ¿por qué van vestidos así, no? Pero eso, lo que te estaba diciendo, que las imágenes las conocemos, pero no sabemos y muchas veces ni siquiera podemos imaginar cómo olía el mundo o cómo sabían las cosas, la comida en otras épocas. Está pensando un poco otra idea que también sale en el libro, lo de la futurofobia, ¿no? La incertidumbre del futuro, ¿no? Porque al final, bueno, 2026, pero bueno, yo recuerdo el efecto 2000, ¿no? Ya como vamos, Sí. etapas, ¿no? Que da miedo pensar, ¿no? 2030, 40, 50, ¿no? A la tecnología, la incertidumbre o la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Sí, vivimos en una época de futurafobia, de miedo al futuro, de futuro abolido, le dicen también. Hay quien habla incluso de postfuturo, ¿no? La idea de que hemos superado la idea de futuro porque ya no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque parece que la maquinaria del progreso, que era lo que movía a la humanidad y en las últimas décadas, o en los últimos incluso siglos, desde la modernidad, desde la Ilustración, un poco la idea del progreso, de que las cosas van a ir a mejor, eso es lo que ha movido a los seres humanos a hacer cosas, y ahora eso parece que se ha gripado, parece que todo está en un brete insalvable, y como dices, hay un montón de posibilidades de que todo acabe fatal, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con la amenaza nuclear y las guerras? ¿Qué va a pasar con la democracia ahora que se está poniendo en duda? ¿Qué va a pasar con el cambio climático? Que ahora parece que lo estamos olvidando porque hay todas estas otras cosas. O sea, hay un montón de ideas sobre futuros distópicos y por eso nos gusta ver en la tele, en Netflix o donde sea, o en los cines, películas distópicas y series distópicas, y por eso la juventud, yo creo,
que hoy en día es un momento difícil para ella. Yo cuando era joven el futuro parecía halagüeño o existía, y ahora los jóvenes con los que tú tratas no sé si tienen tan claro que van a tener un buen futuro, pero ni siquiera hay que ponerse a pensar en guerras o en inteligencia artificial, simplemente porque si van a tener un trabajo bueno, que no sea precario, y si van a poder pagar una vivienda, o sea, cosas tan sencillas como esa. Ahora que hablamos de esto, digo, ¿qué opinión tienes tú del estado de la educación en España? Hablo de la educación pública, de la inversión, de los recursos. Se habla de agresiones al profesorado, de estrés, de ratios de grupos muy grandes, ¿no? ¿Qué se podría hacer para mejorar la Bueno, educación? desconozco, no soy experto y desconozco el estado de la educación en particular, ¿no? Detalladamente, pero sí lo que he visto en las noticias es que, por ejemplo, bueno, que se hacen recortes siempre, o que Isabel Díaz Ayuso quiere recortar la financiación de las universidades públicas, aunque luego ha llegado a un acuerdo, pero bueno, en general creo que la educación, y no es que lo crea, es un hecho, ¿no? Es, junto con la sanidad, lo que ha alimentado precisamente esa idea de progreso, de que podemos ir a mejor, lo que ha creado la clase media, que es en lo que se basan nuestras sociedades, y creo que es suicida las iniciativas que quieren recortar la sanidad y recortar la educación, porque solo puede llevar a lugares peores. La educación es lo que nos hace mejores personas, y no solo pedagógicamente, también económicamente, digamos, ¿no? Es lo que permite que prosperemos económicamente y tengamos una sociedad de clase media que se está deshaciendo ahora, ¿no? Entonces, me parece fundamental, o sea, me parece un pilar fundamental. Claro, bueno, nosotros trabajamos mucho en la prevención también, la importancia de la prevención de no solo hablar de las materias, que son muy importantes los contenidos, pero hacer prevención del suicidio, Claro. prevención de salud mental, prevención del bullying, fomentar el acogimiento de la inmigración o trabajar pues problemas de alimentación, de nutrición, de adicciones, etcétera, ¿no? Digamos que también yo lo entiendo que la educación tiene una responsabilidad también, ¿no? Porque Sí, no solo estamos creando conocimientos que son muy importantes, es verdad que es una base, sino que al final estamos generando también, lo como decía Rafael Narbona, ¿no? Generar mejores personas, ¿no? También en el ámbito educativo. claro, claro, en ese aspecto yo, por ejemplo, o sea, y ahí puedo hablar exclusivamente desde mi experiencia, porque como te digo, no entiendo de estos temas, pero es verdad que cuando yo fui al colegio y al bachillerato y a la universidad, no tuve prácticamente nada de educación, o sea, de educación en estos términos, más allá de la transferencia de conocimiento de las matemáticas, la geografía, en fin, todas las asignaturas. Pero no recuerdo más allá, igual en algunas clases de religión, pero bueno, claro, me he dedico por la religión, pero no recuerdo haber tenido ninguna ideas de estas que tú cuentas, ¿no? De ser mejor persona, de prevenir problemas, de, en fin, del tabú de la muerte, del bullying, de la depresión, de la ansiedad, de educación emocional, de eso nada, cero patatero. Entonces me parece muy importante. Bueno, para cerrar, Sergio, ¿qué mensaje darías a los jóvenes, adolescentes, ¿no? Hablando un poco de la idea del futuro, un poco un mensaje que podrías dar. Bueno, pues diría que intentarán ser, a los jóvenes diría que intentarán ser optimistas, y que pelearan y se asociaran, y que no olvidaran que las cosas no cambian solas, y que hay que comprometerse para perseguir un mundo mejor. Y eso creo que es fundamental, que la juventud no puede perder ese ímpetu que ha tenido tradicionalmente en las últimas décadas, de movilizarse, no caer en la apatía, e intentar cambiar el mundo. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por Gracias a ti. participar con nosotros, y nada, aquí remitiros al canal de YouTube para ver el episodio completo y a las redes sociales en Instagram y TikTok. Pues mira, una última reflexión que quiero preguntarte, Sergio, es el tema de la paciencia, ¿no? Vivimos con una cierta ansiedad, ¿no? Por la satisfacción inmediata, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la escritura, yo, por ejemplo, en clase, o en la literatura, o en general, ¿no? No tenemos paciencia para, por ejemplo, para escuchar a las personas, o para hacer las cosas con tranquilidad, ¿no? Vivimos como a muchísima velocidad, ¿no? Que también se incrementa, ¿no? La sensación de tiempo, ¿no? Sí, sí, el otro día leía a la filósofa Simone Weil, que ahora está muy de moda, y ya a principios del siglo XX, cuando ella vivió, ya escribía que había una falta de atención, y que para amar de verdad a la gente había que prestarle atención, ¿no? Que sin la atención no era posible el amor. Yo creo que hay que tener paciencia, y no solo atender a las personas, sino atender a las cosas que hacemos, y poner atención a las cosas que hacemos, y tener paciencia, y dedicarle tiempo a las cosas. Y yo creo que eso hace la vida más enriquecedora.
Claro, está pensando también un poco bueno, esto de lo social que para venir y preparo, ¿no? Hablando de la depresión, ¿no? Hablaba Javier Urra de decir que a las personas con depresión hay que tener la capacidad de acompañarlas, ¿no? Sí. Escucharlas mucho, ¿no? Porque una de las cosas que trabajaba en clase, recuerdo el año pasado, barreras para la escucha activa, ¿no? Está hablando alguien, ¿no? Y ya tenemos a veces esa barrera o interrumpir, no dar un consejo, no mirar a la persona, entender que la otra persona pues, necesita desahogarse. Ya, sí, escuchar. Sí, porque tenemos mucho cuando alguien nos cuenta un problema, creo que tenemos mucho la reacción de darle una solución, ¿no? Dicen que sobre todo los hombres, aunque también muchas mujeres yo he visto, ¿no? Solucionar la cosa a la otra persona, cuando muchas veces la otra persona solo quiere que la escuchen, ¿no? Que le validen y desahogarse, ¿no? Entonces es curioso cómo muchas veces, como vivimos en una sociedad tan obsesionada con la productividad y la utilidad, pues cuando alguien nos cuenta algo queremos arreglárselo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera podemos. A mí pasa con los adolescentes en los institutos, de mis experiencias de estos años de profesor, una de las carencias que he visto, necesidades a los jóvenes es la necesidad que les escuchen, ¿no? Claro. Porque por un lado veo una falta grande de cariño, ¿no? Porque de las familias desestructuradas por las circunstancias, ¿no? ¿Qué necesidad tienen los chicos de que les escuchen, ¿no? Ya. De que les prestes atención, ¿no? De generar un espacio de encuentro, ¿no? Hablando del tiempo un poco, ¿no? De que el tiempo se detenga un poco en ese momento y que la persona, el alumno sea protagonista, ¿no? Que se pueda expresar, ¿no? Que necesita de tener ese afecto, ¿no? Ya. Sí, claro, la escucha es fundamental. Rostros y Raíces Podcast.